En honor a los y las puntuales, vamos comenzando con nuestra quinta charla en este ciclo sobre perspectivas sobre el Estado y las políticas públicas. Y en esta quinta charla de este ciclo tenemos la grata presencia de contar como orador principal a Julián Bertranú. Julián es doctor en ciencias sociales, actualmente es profesor investigador de la Universidad Nacional de San Martín, acaba de terminar una actividad casualmente en esa universidad hace un rato, profesor titular en la Universidad Nacional de Cuyo, docente invitado de posgrado en Flaxo, Argentina, y en las universidades nacionales de Quilmes, Rosario y 3 de Febrero, es consultor de organismos internacionales, ha sido funcionario de la provincia de Mendoza, coordinador de gobernabilidad democrática del PNUD en Argentina, y como muchos de ustedes saben, ha publicado numerosos trabajos sobre su especialidad, recientemente un artículo muy interesante que les recomiendo en la revista Estado Abierto, que coordina también nuestro otro socio, Oscar Oslak. Julián, por supuesto, es socio de la asociación, nos ha acompañado a lo largo de todos estos años, y le agradecemos especialmente por el compromiso de siempre y por la excelente predisposición que tiene con la asociación. La dinámica de la reunión, al igual que las anteriores, será la siguiente. Julián presentará los principales ejes relacionados a este concepto de capacidad estatal para la mejora de las políticas públicas. Luego de estos 25 o 30 minutos vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas canalizadas a través del chat, y contamos también con la presencia de socios y socias de la asociación que van a ir revisando esas inquietudes, esas preguntas, y las van a ir transmitiendo para generar este diálogo con Julián en aproximadamente otra media hora más. Dicho esto, agradecerle a Julián especialmente por el compromiso y por la predisposición de siempre, y te escuchamos con atención. Bueno, buenas tardes, noches. Bueno, es un gustazo estar aquí y estar con todos ustedes, colegas y amigos, amigas de muchos años. Obviamente que es una situación de relativa tensión, porque bueno, hay que tratar un tema que es conocido por la mayoría de ustedes, en un contexto, bueno, de colegas que saben mucho de distintos temas que nos gustan a todos nosotros, como tiene que ver con el Estado, la administración pública, el gobierno, la gestión pública, las políticas públicas. Así que bueno, trataré de presentar este tema tan caro a mis intereses, a mis gustos por trabajos de investigación o consultoría y demás, y espero, bueno, despertar alguna discusión, algún debate al respecto. Así que bueno, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Alberto, a todos los miembros de la comisión directiva, a Sergio Agoff, que bueno, me llamó y me comprometió para estar aquí, y por supuesto con todo el gusto de siempre. Bueno, y las colegas acá del panel que conozco hace mucho tiempo y que respeto muchísimo. Bueno, voy a hacer una presentación que en principio he quedado que no sea de más de media hora, así que yo mismo voy a estar también controlando un poco. Y ahí voy. Bueno, mientras se va cargando, lo que quisiera en esta realmente muy desafiante título, y que creo que apenas si podré abordarlo, digamos, rascando un poquito en algunos aspectos críticos, en algunos temas, lo que me gustaría, bueno, es aportar, digamos, alguna reflexión, primero sobre la cuestión más conceptual, sobre capacidades. Preparé algo así como un contenido, como si fuera a tener como varios ítems, y terminaron siendo dos nada más, así que quedó como un índice un poco corto, pero lo primero, una primera parte donde me gustaría discutir y, digamos, presentar un poco algunas variedades de estudios sobre capacidades estatales, institucionales y demás, porque, bueno,
efectivamente se trabaja mucho con este concepto, pero también hay algunas diferencias importantes. Y por otro lado, lo que va un poco más directamente con el título es plantear algunos elementos que me parecen importantes, que me parecen críticos, sin soslayar otros aspectos. Simplemente he hecho una selección de dimensiones que me parecen importantes, no solamente en el análisis, sino en el desarrollo de capacidades estatales para producir mejores políticas públicas. Bueno, entonces, comenzando entonces por esta discusión o esta presentación un poco más conceptual de estas distintas variedades de un concepto tan usado, bueno, particularmente es un concepto, como ustedes saben, bastante de amplio uso, relativamente reciente, pero que alude a cuestiones muy antiguas en la teoría política, vinculadas al poder, o en la teoría administrativa, que tiene que ver con las dotaciones burocráticas. O sea, quizás es un título nuevo de temas muy antiguos también, o de larga data en la teoría política administrativa. También es un concepto multifacético, es decir, representa distintas cosas, depende de cómo se usa, quién lo usa. Y es un concepto versátil que puede aplicarse, digamos, también a distintas realidades. Quizás también es una de sus fortalezas, pero también puede ser alguna fuente de confusión entre distintos usuarios del concepto. En algunos casos ha tenido algunas dificultades en su operacionalización y en la medición de su nivel, digamos. Pero bueno, eso como una primera aproximación. Por lo pronto, digamos, si uno revisa el uso del concepto, bueno, hay una primera distinción que puede hacerse. Por un lado, hay una variedad de autores, y entre los cuales están colegas que están acá con nosotros, o sea, nosotros, usamos el concepto en el sentido de la capacidad existe por algún atributo, rasgo o acción, ¿no? Entonces, la capacidad más como un resultado, por ejemplo, la capacidad fiscal como una manifestación de digamos, de una recaudación de un determinado nivel. Entonces, por ejemplo, recuerdo un trabajo de Osvaldo Iaceta, un colega de Rosario, muy conocido por todos, que un texto sobre capacidades, bueno, en sus distintos trabajos sobre estatalidad, hay un texto sobre capacidades muy interesante donde identifica capacidades estatales de primer orden, ¿no? Por ejemplo, suprimir el riesgo potencial de la violencia privada, ejercer el monopolio fiscal, asegurar una moneda. Entonces, un Estado es capaz o tiene capacidad si ha asegurado eso. Entonces, la capacidad es más bien una manifestación de un resultado. Ahora, por otro lado, también la capacidad es un atributo para lograr algo. O sea, es una condición previa necesaria para lograr un resultado de política pública, de gestión pública, una meta, etc. Parece que son, digamos, una discusión, digamos, muy leguleya, pero es importante distinguir esos distintos acercamientos al concepto, porque si bien aluden a algunos aspectos comunes, son distintos. Y no estoy diciendo que hay uno que sea mejor que otro, sino son distintos abordajes y simplemente hay que especificar qué entendemos, digamos, en ese sentido por capacidad. Por supuesto, capacidad, estamos hablando de un atributo, pues voy a especificar un poco más, quizás más volcándome hacia esa segunda acepción que mencionaba recién, o sea, la capacidad para, o sea, en esta idea más de empoderamiento. El titular de ese atributo es un actor estatal, es un organismo público, ¿no? Entonces, por lo pronto hay muchos estudios, hay muchos trabajos, muchos de ellos vinculados, por ejemplo, a los estudios de evaluación institucional, donde, bueno, se analizan esos atributos en un organismo unitario específico, ¿no? De la administración central o descentralizada o una empresa pública. Pero también, digamos, el sujeto, digamos,
digamos, que puede tener esa capacidad, o sea, que puede tener ese atributo, puede ser un conjunto de organismos. Es decir, como un sujeto colectivo que implica trabajar sobre la asociación, sobre la cooperación, y esos actuando como colectivo. Entonces, si ese colectivo tiene capacidad para algo. También es importante distinguir otras cosas. Bueno, dijimos que ya estoy mencionando un poco en esta primera etapa de la conversación. La capacidad, bueno, siempre es relativa a un objetivo, una meta, o sea, no hay una capacidad en abstracto, al menos desde esta segunda acepción, que es sobre la cual yo más voy a hacer hincapié, y sin descartar la otra, insisto, sin descartar para nada, pues son totalmente aceptables, digamos, como estudios. Entonces, y ese objetivo, esa meta puede estar escrito, puede estar elaborado en términos de un efecto o resultado a lograr, o sea, un cambio en la situación social determinada, o en un bien o un servicio a producir, en un entregable previo. Entonces, ¿qué capacidad tiene tal organismo para entregar estos bienes y servicios? ¿O qué capacidad tiene este organismo para reducir la pobreza o reducir la desigualdad o sea, estados finales de la población? En general, cuando uno estudia esto, se encuentra que está definida previamente la meta o el resultado a lograr, y después, bueno, en general los organismos analizan, bueno, tendremos las capacidades para eso. Pero un ejemplo contrario es la decisión gubernamental nacional de, en función de las capacidades, restringir una meta. Por ejemplo, en función de las capacidades que tengo, puedo solamente habilitar el ingreso por un aeropuerto de 600 personas por día. Eso en función de las capacidades que tengo para poder controlar, fiscalizar y seguir a personas que pueden potencialmente estar infectadas. La capacidad en ese sentido, y sobre todo en esta segunda acepción, está relacionada con resultados, pero analíticamente es diferente. Una cosa son las capacidades como condiciones, como atributos, como una aptitud, y después distinto es el resultado que se logra. Obviamente hay una relación muy directa, importante, si no hay incidentes digamos, en el medio. Y por otro lado, algo que, bueno, puede generar alguna discusión, desde luego, es que los requerimientos de capacidad dependen del nivel de cooperación social también. O sea que la capacidad del Estado también tiene un rasgo relacional. Es decir, los requerimientos dependen del grado de cooperación. Es decir, si hay cooperación en el cumplimiento de normas, los requerimientos de capacidad de un ente de fiscalización, de control, van a ser menores porque asume un nivel de autocumplimiento. Si el grado de resistencia al cumplimiento de ciertas normas es muy alto, los requerimientos de capacidad para asegurar un estado final querido son mayores. Entonces, esto pone a la capacidad estatal en un marco también de relaciones sociales, digamos que de alguna manera definen esos requisitos o por lo menos establecen requerimientos desde el punto de vista de capacidad. En términos, y sigo un poco, aunque esto puede ser un poquito aburrido, puedo hablar de capacidades estatales y en ese sentido puedo involucrar una variedad de factores que inciden en esas capacidades estatales si, por ejemplo, estoy analizando a un organismo específico inserto en una trama de relaciones sociales con actores estatales y no estatales. Y ahí, por supuesto, me interesa preguntarme sobre la capacidad que desarrolla, pero también la capacidad que no se ve. O sea, si esa es la capacidad que desarrollo, ¿qué otra capacidad no estoy desarrollando? Un poco siguiendo esa discusión de la década de los 60, de los artículos en ciencia política de Bachrach y Baratz sobre decisiones y no decisiones, o sobre la otra cara del poder. Es decir, las decisiones que tomamos pueden estar mostrando decisiones que no podemos tomar. Entonces, en ese sentido, cómo está inserto un organismo en una trama social, o sea, su grado de autonomía, por ejemplo, es importante. Ahora, puedo analizar algo que hace estrictamente a la capacidad productiva, o sea, al funcionamiento del aparato burocrático.
Y ahí aparecen otros términos, capacidad burocrática, o que hay, digamos, muchos que trabajan con ese concepto, o capacidad operativa. Ahí no estoy suponiendo, o sea, mejor dicho, no considero ese aspecto más político de la capacidad o de inserción social de la capacidad, sino analizo estrictamente la capacidad productiva de un aparato burocrático, así qué capacidad que tiene para producir bienes y servicios. Y este concepto más acotado de capacidad operativa. Muchos hablan de capacidad también en términos del ciclo de política, capacidad de planificación, capacidad prospectiva, de diseño, de implementación y de evaluación. Tengo entendido que el próximo seminario, Cristina Díaz va a hablar sobre evaluación y capacidad de evaluación. Bueno, capacidad asociada a un momento, el ciclo de política. Y después, por supuesto, hay muchos textos sobre algunas manifestaciones como subdivisiones de la capacidad que hacen a la capacidad, pero que uno puede subdividir en términos de técnicas administrativas, políticas. Así que uno encuentra, con esto lo que estoy diciendo es que uno encuentra una variedad de estudios que abordan distintas facetas y que por lo tanto también incorporan conceptos que digamos, de alguna manera se relacionan mejor con la faceta que están estudiando. Particularmente, si uno dice, mi preferencia es, bueno, considerar la capacidad como un atributo de organizaciones públicas en el marco de políticas o intervenciones públicas. La capacidad como una aptitud para lograr determinadas metas, objetivos, etc. Que se puede analizar la capacidad estatal en términos de la relación de un organismo en el marco de otros organismos y de organismos sociales, digamos, societales, o estrictamente el funcionamiento y la capacidad de un aparato burocrático en la provisión de bienes y servicios. Digamos, depende de lo que estemos estudiando y cuál sea nuestro foco de estudio. El foco en organismos o conjuntos de organismos y aplicable a una multiplicidad de políticas, finalidades o metas. Es infinita la cantidad de aplicaciones que puede tener ese concepto en función de organismos y en función de las metas que debe cumplir. Y finalmente, para cerrar esta primera parte, claro, nos interesa estudiar qué factores afectan esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos abordajes con muchísimas coincidencias, porque efectivamente la realidad del aparato burocrático y de las relaciones entre Estado y sociedad, bueno, son acotadas, tampoco hay muchas innovaciones que pueden hacerse, pero está efectivamente el método déficit o brechas de capacidad institucional, digamos, muy difundido y realmente muy interesante. Otros enfoques que se basan en el análisis de componentes políticos y organizacionales, autonomía, legitimidad, organización, interdependencia, o sea, la capacidad para relacionarse con otros organismos, y del contexto dentro del cual se desarrolla esa capacidad, y en ese sentido la importancia de distinguir lo que es imputable a un organismo de los factores que son externos a ese organismo y que de alguna manera pueden facilitar u obstaculizar el ejercicio de esa capacidad. No se trata, como comúnmente se ve en algún que otro estudio, de dotaciones, solamente de dotaciones fijas, estáticas. Se trata de dotaciones imbricadas en un modelo productivo y en relación con metas a cumplir. O sea, es en ese sentido que puede analizarse, evaluarse las capacidades, sobre todo desde el punto de vista operativo. Entre los factores que mencionamos hay una variedad de factores organizacionales y también políticos que hacen a la capacidad en un sentido más amplio y que hace a la relación de ese organismo con otros organismos y en el marco de relaciones sociales, o en un marco más acotado como aparato, digamos, como productor de bienes y servicios. Hay distintos factores, hay algunos, digamos, diría muy populares o, digamos, que aparecen muy rápidamente en la conversación cuando uno piensa en capacidad. Por ejemplo, las innovaciones tecnológicas, ¿no? de innovaciones sobre todo de tecnologías de información y comunicación. Esto es lo primero que nos aparece. Aumenta la capacidad cuando se incorpora tecnología.
Otro factor extremadamente popular y realmente muy importante a la hora de calificar un poco las dotaciones en el marco de un modelo productivo es efectivamente la capacidad, digamos, el financiamiento, digamos, los recursos disponibles de un organismo, su capacidad financiera, digamos, su capacidad de compra, si se puede decir así. Bueno, considerando esos factores como muy importantes, yo voy a mencionar otros factores que quizás aparecen menos en la conversación, pero que son importantes, y me gustaría en esta segunda parte marcar un poco algunos de estos factores que de alguna manera inciden en la conformación, en el fortalecimiento de esa aptitud, digamos, de una organización para cumplir una serie de fines. Y particularmente identifico 4 o 5 en realidad, porque lo último está subdividido, o sea, lo que tiene que ver con las personas en la organización, lo que tiene que ver con el acervo de evidencia disponible, el uso de evidencia, la disponibilidad de un modelo productivo explícito y eficaz, y el funcionamiento de conjuntos organizacionales. Entonces, lo que quiero es simplemente poner un énfasis en algunos puntos que quizás son menos mencionados, como esto que mencioné, como es la introducción de tecnologías, incluso disruptivas, tecnologías de inteligencia artificial, de datos masivos, de realidad aumentada, que eso efectivamente han producido un enorme crecimiento de la capacidad en distintos organismos públicos y obviamente el financiamiento, que podemos ver a lo largo de la historia reciente cuando los presupuestos públicos eran holgados, efectivamente la capacidad de los organismos creció de manera significativa. Pero esto marca otros aspectos para no olvidar, simplemente. Lo de las personas, bueno, quizás esto lo exagero un poco y no soy un especialista puntualmente en la gestión de personas y en todo lo que eso involucra como gestión de recursos humanos, pero la importancia del factor humano, de las personas en la organización, muchas veces ha quedado subsumido en lo que han tenido que ver con las innovaciones tecnológicas. Y ahí es donde me parece que resulta por decirlo, el activo principal, ¿no? En todos los niveles, políticos, de alta gerencia pública, los mandos medios, operativos, técnicos, administrativos, la calidad de las personas en las organizaciones públicas es un factor muy importante y muchas veces ha quedado, por ser un tema, entre comillas, viejo, digamos, antiguo, ha quedado a veces de lado, digamos. Y las cualidades asociadas a esas personas en términos de idoneidad, conocimiento, competencias relacionales, probidad, servicio público, entre otros. Se me ocurren algunos ejemplos, muy rápidamente porque el tiempo es muy acotado, pero hace poco estudié poco la Agencia de Acceso a la Información Pública, la que se creó con la ley 27275, hace 4 o 5 años atrás. La Agencia de Acceso a la Información Pública tiene sus principales cargos, digamos, directivos de alta gerencia, en términos de directores nacionales o directores simples, están todos concursados. Son personas, digamos, idóneas, con experiencia previa en el sector, en políticas de transparencia, trabajando en algunos casos en el Estado, otros casos fuera del Estado. Y hoy por hoy, el cambio en materia de transparencia pasiva, es decir, de toda la cantidad de informes que se le solicitan al Poder Ejecutivo Nacional, y en lo que es materia de transparencia activa en términos de la información que ofrecen los distintos ministerios nacionales, es notable. Y un aspecto importante tiene que ver con el grado de profesionalidad de un equipo muy consolidado y que después con el tiempo incluso ha consolidado su posicionamiento en la gestión pública con cargos concursados y ya efectivos. Muy rápidamente. Por otro lado, digamos, en contraposición, uno encuentra en una planta gerencial en el Ministerio de Transporte que no, digamos, no hay concursos, no hay ninguno de los 60 y pico cargos de director nacional, directora nacional, director simple, están concursados, en general son todos, hay una renovación permanente, y lo que uno claramente ve ahí es la demora que se produce
en la toma de decisiones, en la acumulación, digamos, de conocimiento y el traspaso de conocimiento. La diferencia es muy importante y la curva de aprendizaje es notable y lleva mucho tiempo hasta que se empiezan a tomar decisiones con muy pocos antecedentes previos. Bueno, no sé por qué no puedo pasar. A ver. Ahí está, perdón. Voy pasando. Otro aspecto, el segundo, y voy a ir rápido, la disponibilidad de evidencia, lo que tiene que ver con la propia producción de sistemas de información, digamos, la disponibilidad de sistemas de información, la elaboración de estudios, de proyecciones, estudios de prospectiva, memorias, evaluaciones de resultados, de impacto, sistematizaciones, todo lo que tiene que ver con la producción de evidencia, que de por sí, bueno, puede ser el efecto, digamos, de una capacidad previa, eso no hay ninguna duda, pero es un activo de capacidad muy importante a la hora de lo que es la producción de políticas públicas, la innovación, el cambio, la adaptación de políticas públicas. Hay ejemplos muy interesantes. El Ministerio de Trabajo tiene una gran cantidad de evaluaciones, de resultados, de impacto, y que han tenido un efecto sobre los cambios en programas. Lo mismo tiene un sistema de seguimiento de sus proyectos que realmente es muy notable. El INTA es un caso de estudios de prospectiva en todo lo que es el campo de agronegocios, distintos tipos de producciones, y que ha sido un factor muy importante en la definición de políticas. La incorporación de la SUBE, digamos, del sistema único de boleto electrónico, que ha introducido obviamente una tecnología y personas y un recurso y una tecnología para el procesamiento de esa información, hoy por hoy está permitiendo que distintos, incluso gobiernos subnacionales, la Ciudad de Buenos Aires, toma datos y desarrolla políticas muy asociadas a datos efectivamente de patrones de movilidad y de uso del transporte público, en particular en la ciudad o en el Gran Buenos Aires. Y son ejemplos muy importantes. Obviamente hay ejemplos contrarios con respecto a esto, pero bueno, no tengo mucho tiempo. Un tercer aspecto, la disponibilidad de un modelo productivo. Es decir, un modelo productivo es una secuencia y combinación de insumos para producir una unidad de producto. Es decir, que efectivamente los organismos dispongan de un modelo productivo que de alguna manera asegure eficacia, calidad, eficiencia, entre otros criterios, y que es una base en el análisis de la capacidad operativa. Hoy por hoy vemos desde experiencias más, digamos, del punto de vista más discretas en términos de campañas, como las campañas de vacunación, donde estamos analizando realmente, estamos viendo modelos de producción de bienes y servicios con niveles de eficacia y eficiencia muy significativos, incluso no solamente en el momento, digamos, si ponen el downstream, si bueno, en la provisión de la vacuna, sino en todo lo que tiene que ver con la logística. Y eso efectivamente ha implicado sentarse a pensar cuál es el producto y cuáles son las combinaciones de distintos factores para un producto eficaz y eficiente. Recientemente también cambió los modelos productivos de fiscalización ferroviaria con la incorporación de tecnologías de seguimiento satelital de unidades, sobre todo en el área metropolitana, y que hacen mucho más eficaz y mucho de mayor calidad y más completo todo el proceso de fiscalización de velocidades, de frecuencias, de distancias, y que previamente se hacía estrictamente con personas digamos, en una cabecera, digamos, de una línea ferroviaria. Entonces, esas combinaciones que incluyen, digamos, personas, su recalificación, su capacitación, pero también la introducción de tecnologías que facilitan la producción de esos bienes y servicios, de alguna manera lo que están hablando es de la conformación y la disponibilidad de un modelo específico de producción de bienes y servicios, y que muchas veces contrasta con áreas en donde
esos modelos no están explicitados. Entonces no se sabe muy bien qué es lo que se espera de organismos y con qué niveles de eficacia o de eficiencia. Entonces eso es algo importante y es un factor muy, muy clave. Para ir finalizando, los conjuntos organizacionales y particularmente lo que implica la cooperación multinivel como un factor de capacidad muy importante. Llevamos muchos, ya habló sobre esto bastante Fabián la semana pasada. Una porción significativa de los derechos se efectiviza en el nivel subnacional, particularmente en el nivel provincial. La nación tiene un rol estratégico de armonización de estándares, sobre todo también de aplicación de estándares internacionales, lo que tiene que ver con un objetivo de convergencia de los resultados entre distintas provincias, el financiamiento, la coordinación. En términos de capacidades, esa cooperación multinivel está arraigada en arreglos de gestión, protocolos de trabajo, modelos productivos integrados, cofinanciamiento, mecanismos de seguimiento. Es decir, es en una tecnología bastante elaborada que hace a esa acción conjunta, y hay casos, yo diría, muy, muy interesantes, como ha sido toda la larga experiencia del programa NACER, Sumar, PASE, bueno, ha tenido distintos nombres, y que partió de un programa de protección de la madre y el niño, y después ha terminado siendo, bueno, con distintas vaivenes también, en un programa que tiene que ver con una especie de cobertura de salud, digamos, para las provincias, para aquellos que son usuarios principales de los servicios públicos. Por otro lado, bueno, dificultades en lo que es esa cooperación multinivel en materia de transporte, por ejemplo, en el transporte metropolitano, donde la agencia de transporte metropolitano no puede crearse de hace por lo menos 50 años. Entonces, no hay un acuerdo sobre esos protocolos de trabajo conjuntos, sobre los costos, sobre la distribución de funciones, etcétera, etcétera. Y un último aspecto que tiene que ver con estos conjuntos organizacionales es algo sobre lo cual yo he estado trabajando más recientemente, y a partir incluso de otro concepto que después lo asocio al de capacidad, que es considerando los sectores sociales, pensando un poco en estas demarcaciones del gobierno, los sectores salud, educación, transporte, energía, etcétera. Me he preguntado un poco a partir de la revisión de uno de los casos de transporte que me tocó analizar, qué grado de organización tienen esos sectores, ¿no? Y entonces esos grados de organización, de alguna manera, representan aspectos que considero que pueden ser bases de capacidad de esos sectores para lograr los servicios que, bueno, que requieren los ciudadanos en términos de calidad, en términos de eficacia, de cantidad, de eficiencia, etc. Y esos grados de organización, bueno, digamos, dependen de una serie de dimensiones que tienen que ver con, bueno, quién gobierna, dónde está la base de autoridad y hasta qué punto garantiza coherencia en un sector determinado, cómo están distribuidas las distintas funciones que deben cumplirse en el ciclo de políticas o las funciones sustantivas en un sector, cuál es la disponibilidad de normas y la aceptación por parte de todos los actores de ciertas normas técnicas de distinto tipo, cómo es la producción y distribución de saberes en un sector, cuál es la disponibilidad de recursos para garantizar el funcionamiento de todos los componentes de un sector en todas sus facetas de gastos corrientes, gastos de capital, mantenimiento, etcétera, y cuáles son los vínculos que tiene un sector con otros sectores, e incluso con el nivel, incluso desde el punto de vista internacional también. Y particularmente, y con esto digamos, voy cerrando, hice una rápida comparación entre dos sectores, uno que estudié con mayor profundidad y otro que estoy en un proceso de un poco de estudio, que es el sector nuclear, en donde encuentro que hay un sector, que es el sector ferroviario, que está en que evidencia un estado de desorganización bastante grande. Entonces, en un estado de desorganización, la capacidad de ese sector es limitada para producir bienes y servicios de calidad. Y otro sector que tiene un grado de organización mucho mayor. Entonces, muy rápidamente en esta comparación,
el sector ferroviario tiene una dirección relativamente débil y que hoy incluso está cuestionada en términos de una nueva organismo público que es una empresa, Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, y que compite con el propio ministerio respecto a dónde está el centro de ese sector. Hay muchos solapamientos, vacancias en materia de funciones, hay empresas que disputan la legitimidad de otra empresa en términos de las funciones que tiene que cumplir. Las normas, hay muchas que no hay normas para determinado. Esto es un sector fundamentalmente industrial, el sector ferroviario, y hay normas, hay ausencia de normas, hay normas que son inaplicables o normas que directamente no se aplican por los propios usuarios. Los saberes están en recomposición con la reactivación del mundo ferroviario, pero con poca circulación y una abundancia de mitos alrededor de lo que tienen que ser los servicios ferroviarios, recursos que en general son incompletos, salvo en un periodo donde se recompuso, digamos, el financiamiento general, realmente incompletos para todo el proceso productivo, y una importante porosidad y penetración externa por propias características de la industria de red, que es un ferrocarril, y la ausencia de normas superiores. En contra, digamos, como comparación, el sector nuclear muestra otro grado de organización. O sea, sus funciones están claramente distribuidas. Después de la década del 90 también sufrió, como muchos de los sectores, cierta división de funciones entre distintos organismos. Se crearon nuevos organismos. Antes todo era gestión de la CONEA, y después se crearon por lo menos dos grandes organismos más: la Autoridad Regulatoria Nuclear, que además depende directamente de Presidencia, y el operador nuclear de centrales nucleares, que es NASA. Y entre los tres forman los grandes jugadores del sector nuclear, pero tienen funciones claramente distribuidas, absolutamente. Las normas son clarísimas y hay una supervisión internacional e incluso bilateral. Hay un gran desarrollo en materia de saberes, circulación y trasvase entre el sector científico-tecnológico y la gestión. Recursos que en general son completos, aunque hay diferencias preocupantes entre distintas agencias, y una cierta autorreferencia y supervisión internacional. El único punto más flojo es que tiende a cierto autogobierno y hay una debilidad importante en el centro, que es que no hay un área en el centro, o sea, en un Ministerio de Energía o en este caso de Economía, una Secretaría de Energía, un ámbito digamos, de gobierno central, de gobierno del sector. Entonces, de alguna manera, es un sector que se autogobierna con algún liderazgo por tradición de la CONEA. Entonces, este análisis de conjuntos organizacionales basados en sectores y con este concepto de organización como un concepto que de alguna manera nutre o puede relacionarse con ese concepto de capacidad, es un elemento que a mí me ha resultado interesante y que es muy, muy gravitante a la hora de ver después resultados en términos de resultados de política pública a partir de estas aptitudes, de estas condiciones de capacidad. Bien, eso es lo que un poco quería transmitirles, un poco alguna discusión sobre los conceptos y después detectar algunos aspectos que me parecen críticos o que me parecen importantes, sin que los que no sean importantes, por ejemplo, la introducción de tecnologías, el tema del financiamiento, otros temas políticos en términos también de autonomía frente a poderes fácticos. Estos son todos temas muy importantes, depende del foco del estudio, pero quise mencionar algunos que quizás están menos atendidos, digamos, en la discusión. Muchas gracias. Hola Julián, bueno, muchas gracias por la presentación a vos. Vemos que en el chat hay varios colegas que te felicitan y te agradecen por la calidad de la exposición. Antes de seguir con la etapa de preguntas, transmito un pequeño aviso, que es que en la web de la asociación, aaeap.org.ar, en el sector Eventos de la Comunidad de Capacitación y Desarrollo, van a estar disponibles todas estas presentaciones de PowerPoint de los diferentes expositores del ciclo. Esto es en la sección Comunidades Temáticas. Así que, bueno, mientras pueden ir mandando algunas preguntas por el chat, y le voy cediendo la palabra a María Estela,
para ir comenzando con esta instancia de preguntas y respuestas. Gracias, Ezequiel. Bueno, muchas gracias, Julián. El tema es apasionante y la verdad es que tiene muchísimos matices, hay preguntas súper variadas. Como te decía Ezequiel, hay un montón de agradecimientos y de preguntas sobre si esto está publicado, si dónde pueden explorar más. Arranco con una pregunta de Jorge de Petris, Julián, que te pregunta tu opinión sobre las capacidades y el entorno en general, y sobre la relación entre capacidades en un entorno de cambio vertiginoso. Bueno, saludo a Jorge, un gran amigo y que trabaja capacidades en la FIP, así que es un referente en el tema. Creo que me parece que es una cuestión un poco general y no siento que pueda responder muy eficazmente a esto. Yo creo que una de las cosas, si la primera parte refiere a las capacidades en general, bueno, yo creo que hay que ver áreas. Yo insisto, ahí el Estado, digamos, incluso yo he hablado con ejemplos del Estado Nacional, pero bueno, he trabajado recientemente sobre incorporación de tecnologías en la provincia de Mendoza, en distintos sectores, y me he encontrado con cosas realmente súper interesantes. Nos vamos a encontrar con un sector público bastante diverso, digamos, ¿no? Muchas veces tenemos una visión crítica y otros no, al revés, tienen una visión muy, muy favorable, y yo creo que es bastante como balanceada. Hay experiencias muy interesantes, como por ejemplo lo que relaté y que hoy la Agencia de Acceso a la Información Pública, que realmente es una agencia muy interesante y que ha producido un cambio muy significativo en términos de información pública. Y hoy por hoy, incluso entre los investigadores, nadie duda en decir voy a hacer un pedido de información pública. Y en parte, cuando hace el pedido, se da cuenta que parte de la información ya está publicada a través de toda esta práctica de transparencia activa y demás. Entonces, yo diría que el balance es como variado, digamos. Hay áreas, digamos, que han desarrollado capacidades y responden a cambios, y otras áreas que particularmente tengo es cierto, una mirada un poquito crítica sobre la evolución de un sector que trabajo bastante sobre ese sector, que es el sector transporte, pero no quiero ahondar demasiado sobre eso y caerle muy negativamente, pero efectivamente es un sector que se ha vaciado de muchos contenidos técnicos, digamos, de manera gradual, ¿no? Y no los recompone, Entonces, si ese fuera el prisma a partir del cual vemos el sector público, diría más bien negativo. Ahora, si vemos otro, vamos a encontrar realmente un sector público muy, muy activo y muy renovado. Perdón, Jorge, si no pude cumplir con tus expectativas. No, gracias, Julián, por la respuesta. Le cedo la palabra ahora a Rita. Hola, Rita. Estás muteada. Perdón, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Exe, muchísimas gracias Julián. Hoy nos estamos viendo toda la tarde, la verdad que hemos compartido una charla muy linda antes de la Universidad de San Martín que dio Julián también, así que bueno. Te voy a transmitir, más allá de felicitarte y decirte que hay varias cosas que me parecen muy, muy interesantes de lo que planteaste de capacidades, y creo en ese sentido que tanto esta última noción de los conjuntos organizacionales como la de modelo productivo, creo que le dan una perspectiva que enriquece la idea de la mirada relacional de las capacidades. Me parece que ahí hay muy buenas cosas para seguir indagando. Pero para no quedarme con la palabra, voy a cumplir con la parte que me toca y voy a transmitir una pregunta que hace en este caso Gustavo Badía. Gustavo dice, toma el caso de las vacunaciones y dice, en el caso de la vacunación, ¿no habría que distinguir entre un stock de capacidades
en función de las misiones y funciones de un organismo a la que hay que mantener, y un flujo de capacidades que serían resultados, buenos o malos, de la participación de los organismos en políticas públicas concretas, porque sin ese stock no se hubiera podido anclar una campaña de vacunación eficiente, pero con solamente eso evidentemente no hubiera alcanzado. Dice Gustavo, las capacidades estatales se desarrollan, se juegan en esta tensión, que sería, sin ir más lejos, la dimensión político-organizacional del Estado. Te escuchamos, Julián. No, estoy de acuerdo, sí, 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 claramente. Yo simplemente puse énfasis en lo que era la faceta esta de campaña específica, pero que ha requerido obviamente de capacidades previas en términos de planificación, de diagnóstico, etcétera, y que posiblemente a lo que Gustavo alude, que de paso lo saludo, alude como stocks, digamos, de capacidad, digamos, relativamente más permanentes y que están dispuestos para distintos tipos de emprendimientos. En este caso, efectivamente, el stock, digamos, en algunos organismos el stock es lo que llama el stock, es lo que sirve para los distintos servicios regulares. En este caso, hubo que además elaborar o diseñar una campaña, implementar una campaña específica que implicó efectivamente un desarrollo de una capacidad que después, bueno, no quedará como permanente porque es una campaña específica para un fin puntual. Pero estoy totalmente de acuerdo, sí, sí. Es así. Sí, gracias. Muchas gracias, Julián. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Ahora es el turno de Ruth, le cedo la palabra. Creo que también está muteada. Sí, perdón, estaba... Bueno, nada, muchas gracias, Julián, la verdad es que es muy interesante. Y te transmito, en realidad, dos cosas al mismo tiempo, porque hay una pregunta inicial de María Laura Pagani, que es muy chiquita, que pregunta si el estudio de caso está publicado. Y la pregunta de Graciela Tejedor, que dice, uno de los problemas que encontramos en los niveles operativos y técnicos profesionales de los organismos es la designación de los cargos gerenciales, por ejemplo, que no están capacitados para esos cargos. Respecto a esto último, bueno, no puedo estar más de acuerdo con eso. O sea, realmente no tengo una... Creo que no es fácil tener una caracterización completa del estado, digamos, de la alta gerencia pública de carrera en la Argentina. Bueno, personas como Alberto, como Eduardo Salas, son especialistas, y otras colegas, no sé, de Mercedes Iacoviello, Laura Zubanich, Noemí Pulido, bueno, una cantidad de gente que realmente trata con mucho criterio esto y pueden tener una mirada más general. Yo no la tengo, ¿no? Entonces, sí he ido identificando áreas donde me parece que hay cargos gerenciales ocupados por personas de una gran calidad técnica y eventualmente, no he hecho la evaluación, otras virtudes que pueden tener desde el punto de vista gerencial, de gestión de recursos humanos, relacionales, etcétera, digamos, que son muy importantes en la gestión pública. Y después, áreas en donde las personas realmente no tienen la más mínima idea de qué se trata eso, y que les llevan meses. Las áreas de política pública, ¿no? Esto es muy importante, las áreas tienen un grado de especificidad, digamos, hay conocimientos técnicos involucrados, y realmente no es fácil, y es posible que esas competencias gerenciales estén tanto en una alta gerencia pública permanente como también en el sector político. Obviamente siempre va a haber funcionarios y funcionarias políticas que a lo largo de las distintas gestiones irán ocupando, espero, los cargos de ministerio, de secretaría, subsecretaría. Hasta ahí nomás, espero que en algún momento eso se consolide así, pero que aún así esas personas necesitan una
digamos, competencias y conocimientos en áreas específicas. Vuelvo con el ejemplo del transporte, que además es muy diverso, ¿no? Cada sector o modo de transporte es un mundo puntual, es una tecnología específica, son derechos de propiedad distintos, formas de producción distintas, gremios distintos. Y hoy estamos viendo, y eso no es simplemente del actual gobierno, en general ya no me preocupa tanto si el actual gobierno o el anterior, aunque pueda tener preferencia o no, no me interesa eso, sino a veces la continuidad del desatino, y es como, por ejemplo, algunas de las contrataciones de obra pública o de concesión pública más importantes de la Argentina, digamos, no han tenido tratamiento, y no es porque había una decisión explícita de no darles tratamiento, es que se fue pasando el tiempo, las personas no sabían qué hacer, no había conocimiento acumulado en el ministerio. Lo que se está trabajando ahora con respecto a la hidrovía, o por lo menos de lo que era la vía de navegación troncal, todo era a través de capacidades externas, digamos, se contrataban universidades para hacer estudios, no hay capacidades en las áreas del propio Estado, están vaciadas totalmente, y las personas que están a cargo de las áreas realmente no vienen del sector, o sea, no es que no vienen del sector, no han tenido ningún roce con el sector. Acá nosotros tenemos responsables del transporte que vienen de lugares donde no hay transporte público, o sea, que jamás ni siquiera han estado relacionados con lo que es un contrato de provisión de transporte, de servicios de transporte, que no conocen los actores. Entonces, obviamente estoy totalmente de acuerdo, hay un problema importante y que afecta la credibilidad de la gestión pública y la motivación de los técnicos, de los especialistas que están trabajando en este sector. Con respecto al estudio de caso, si María Laura se refiere al tema ferroviario, eso se publicó un trabajo donde yo exploré un poco este concepto de desorganización o de organización o grados de organización de un sector en la revista Postdata de la SAP, de la Facultad de Ciencias Sociales, y ahí se explora el concepto. El concepto está abierto a discutir y todas estas cuestiones que a mí me interesó para ver por el gran grado de desorganización de un sector que es un sector industrial y que necesita de normas muy estrictas, de recursos muy estrictos, y que no existe, frente a otro sector que efectivamente muestra grados muy importantes de organización, en parte porque la Argentina debe cumplir con estándares internacionales que son simplemente, digamos, totalmente, digamos, exigibles, o sea, no puede no cumplirlos. Perdón la extensión. Bien, continuamos con la ronda de preguntas. Le doy la palabra a Sergio Agog. Bueno, gracias a Ezequiel, gracias Julián. Llegué un poquito tarde, pero estuve en gran parte de tu exposición. Te traslado algunas preguntas, no sin antes aclarar que alrededor de lo que acabas de comentar y de la pregunta que transmitía Ruth, hay comentarios también de Verónica Sirigliano, de María Cecilia Aguirre y también de María Laura Pagani. Pero por lo menos veo aquí dos últimas intervenciones, en realidad no son las últimas, pero te traslado, que tienen más que ver con la cuestión contextual. Son justamente de María Laura Pagani y de Adrián Darmoraj. María Laura, en realidad no es tanto una pregunta, sino más bien un subrayar en tu exposición el peso del factor contextual, ¿no? Pensando en la complejidad de identificar capacidades en personas y en organismos, ¿no? Entonces, dice, a veces las personas son las mismas, pero el contexto restringe, ¿no? El contexto plantea, digamos, algo así como una especie de corsé para desplegar esas capacidades. Y del otro lado, Adrián te pregunta si, y tiene que ver con la cuestión contextual, si la dimensión relacional de las capacidades en un comienzo se puede relacionar con el concepto de policy networks y la relación público-privado.
Sí, esta cuestión, gracias, y saludo obviamente a Adrián y a María Laura nuevamente. La cuestión contextual me parece importante y en esto simplemente un reconocimiento, que es que sobre este tema yo he venido trabajando, pero también cambiando un poco digamos, algunos conceptos y viendo su eventual aplicación, digamos, y este interés también de distinguir lo que es imputable a una organización de lo que es externo, que puede facilitar o no, ¿no? Entonces, si un organismo tiene competencias, tiene capacidad, tiene aptitudes por distintos factores tecnológicos, humanos, organizacionales, mecanismos de coordinación, financiamiento, pero se encuentra a lo mejor con una autoridad política que le resta espacio, o sea, que le genera obstáculos para la expresión de su capacidad o el ejercicio de su capacidad. No es que no tenga capacidad, es que su ejercicio después puede estar obstaculizado por una autoridad política que no permita que esa capacidad se exprese como tiene que expresarse en toda una cadena de decisiones posteriores. Entonces, doy un ejemplo. En una época se decía que la CNRT no tenía capacidad para evaluar o para fiscalizar. Bueno, en realidad en algunos casos sí tenía capacidad técnica y elaboraba los informes, pero después había una resistencia, digamos, externa a la continuación del proceso productivo de la sanción, digamos, los resultados de la fiscalización en términos de sanción y aplicación de multas. Entonces, un contexto puede ser muy facilitador para el ejercicio de esa capacidad, pero es distinto de las condiciones que tiene ese organismo para el desarrollo de esa capacidad. Se puede discutir este enfoque, o sea, simplemente yo lo presento, pero puede discutirse, podría integrarse más. Yo preferiría distinguir esas capacidades de ese contexto que puede ser facilitador, puede ser político, facilitador, cultural, económico, o puede ser más bien obstaculizador y puede impedir ese ejercicio de esa capacidad. Entonces, a lo mejor el producto al final es deficiente, pero no porque el organismo no tenga capacidad para hacerlo, sino porque el contexto ha debilitado el ejercicio y la productividad de esa capacidad, o el producto de esa capacidad. Con respecto a lo que menciona Adrián, ahí es otra cuestión también discutible. Yo creo que hay aspectos que de la gestión público-privada que podrían incorporarse entre dotaciones de capacidad. Es decir, si un organismo tiene buenos lazos con organismos de la sociedad civil o empresas, lo que sea, y que esos lazos de cooperación o de interdependencia no afectan su autonomía, lo que tiene es un activo de capacidad y que debería ser operacionalizado como un activo de capacidad. Por otro lado, entonces, bueno, no sé, hay un trabajo de un colega que estudiaba cómo el organismo de control de la Ciudad de Buenos Aires había incrementado su capacidad de controlar talleres clandestinos, textiles clandestinos, por la alianza que tenía con ONGs que, digamos, que fiscalizaban o estaban preocupadas por el tema de trata de personas, talleres clandestinos, explotación laboral, infantil, etcétera, etcétera. Entonces, la relación con un agente extraestatal puede ser un activo de capacidad, siempre y cuando esa relación no menoscabe la autonomía del organismo para llevar adelante las políticas que tiene que llevar adelante. Ese es en ese sentido. Lo que me refería también al tema relacional tiene que ver con la resistencia a veces de la población. Resistencia que me refiero, puede ser, no sé, que en la pandemia ha sido muy discutida, es decir, no uso barbijo, no respeto las normas. Bueno, ¿qué condiciones, qué requerimientos de capacidad tienen que tener los organismos de fiscalización para garantizar un resultado similar, digamos, al que puede existir en una sociedad en donde los habitantes, digamos, expresan o practican una cooperación o un cumplimiento de normas mayor, y por lo tanto mis requerimientos de capacidad para garantizar un resultado final óptimo es menor, ¿no? Pensemos en la seguridad vial, si todos respetan las normas, bueno, efectivamente es en ese sentido. Entonces ahí hay
una situación de que desde el punto de vista conceptual puede ser ambivalente, pero es cómo tratar esa relación de cooperación con los individuos, de la interdependencia de la agencia con otro organismo en la producción de sus bienes y servicios. Bien, continuaron ingresando algunas preguntas más, así que hacemos una segunda ronda, o al menos hasta donde lleguemos, así que María Estela, todo tuyo. Ahí voy. Perfecto. Julián, Jorge 15 te felicita, dice que fue muy clara e interesante tu presentación, y te pregunta que parecería que en las décadas recientes la tecnología está cambiando en lo esencial la lógica de la producción de valor, especialmente público. ¿Qué cambios en la demanda de capacidades eso representa a tu criterio? No sé, no sé, porque no, quizás no entendí bien la consulta. O sea, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Por Profesora supuesto, vamos de Morena, nuevo. repítame la pregunta. Lo que comenta Jorge es que él considera que en las últimas décadas parecería que la tecnología cambió la lógica de la producción de valor, ¿sí? Especialmente en lo público, hace referencia Jorge. Y entonces te pregunta, ¿qué cambios considerás vos en la demanda de capacidades representa ese cambio en la tecnología, en la lógica de la producción de valor, en las capacidades estatales? Sí, bueno, sigo sin tenerlo muy claro, pero debe ser una pregunta inteligente porque viene de Jorge, o sea que no tengo duda de que tengo que hacer un esfuerzo importante. Bueno, me parece que hay, creo que no voy a contestar lo que está preguntando Jorge, pero igual yo algo tengo que contestar. No tengo duda que ha cambiado significativamente, como él dice, la producción, digamos, de los servicios y del valor en sentido, digamos, más general. Ahora, de alguna manera, en sí mismo esa tecnología se ha convertido en una dotación, en una composición dentro de un modelo productivo, en un componente nuevo que hace a esa capacidad, digamos, en particular esa capacidad operativa. Entonces, en sí mismo es un nuevo modelo productivo, es una nueva combinación de factores, y que trasunta obviamente en un nivel de servicios y un valor diferente, pero no sé qué más agregar, no sé qué más agregar a eso. Bien, volvemos con Rita. Bueno, acá tenemos una pregunta de Daniel, no estoy pudiendo ver el apellido, un tema mío, me parece que es una pregunta bien interesante. Dice Daniel. Daniel Déramo. Daniel Déramo, perfecto, gracias. Daniel dice si hay alguna reflexión que puedas hacer desde una perspectiva de la complejidad. Por ejemplo, él se pregunta o piensa si el desarrollo de algunas capacidades puede engendrar discapacidades o debilitar otras capacidades en distintos ámbitos del Estado. Y está pensando, dice acá, en el ejemplo que vos pusiste sobre las agencias. Y si eso hace que la intervención para fortalecer lo estatal esté expuesta a este tipo de paradojas. Puede ser, digamos, lo que hay que ver son manifestaciones concretas, casos o situaciones. Yo me referí en un momento a la situación de organismos, agencias dentro del sector transporte, el sector ferroviario en particular, donde hay disputas respecto de la legitimidad de las funciones que ejerce otra agencia, digamos. Incluso disputas desde el punto de vista incluso digamos, de la disputa administrativa en términos de, digamos, de resoluciones que son recurridas y están puestas en alzada, digamos, son recurridas y en alzada.
en donde se discute la legitimidad y la constitucionalidad de una norma, que es un decreto, que rige el funcionamiento de otro organismo. Entonces, bueno, evidentemente hay un enorme desorden ahí, porque nadie está poniendo coto a lo que es, o estableciendo claramente las funciones de esos distintos organismos. No descarto que efectivamente el desarrollo de capacidades de un organismo pueda menoscabar, invalidar algunas capacidades de otro organismo, en particular si no se analizan en términos de conjuntos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una clave importante, es analizar la provisión, digamos, de valor o la producción de valor en términos también de conjuntos y de áreas o de sectores, tanto en un nivel gubernamental como, digamos, en lo que es la cooperación multinivel. Perfecto, muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento de Rita recién. Gracias, Julián, por la exposición. Gracias también a los colegas que estuvieron haciéndose cargo de las preguntas. Realizo una pequeña corrección respecto al comentario que hice antes sobre los PowerPoint disponibles. Ya están disponibles en la web, no es que van a estar, sino que ya están disponibles. Recuerden que es en la sección comunidades de la web. Así que ya estamos 8 minutos pasaditos de la hora, así que ya podemos ir cerrando. Reitero el agradecimiento tanto a Julián como a los colegas y a todos los asistentes. Y los esperamos la semana próxima, ya en el último encuentro de este ciclo con Cristina Díaz. Así que nos vemos la próxima, gracias y hasta luego. Muchas gracias, Julián. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Julián. Muy buena exposición, Julián. Nos vemos. Muy bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias, Horacio. Adiós. Hasta luego.